Estimados alumnos, nuevamente nos volvemos a enlazar para el desarrollo de las clases virtuales. El desarrollo que vamos a tener hoy día va a ser el curso de física, cuyo tema va a ser ciencia y tecnología. La ciencia, en la antigüedad también ha habido hombres de ciencia y científicos. Los hombres de ciencia también han aportado por el avance de la tecnología, y la tecnología ha tenido que tener también base en la ciencia. La ciencia procede del vocablo latín esire, que significa conocer. La persona que realiza, el hombre de ciencia y el científico, para realizar sus aportes, tiene que tener conocimiento, la base de lo que va a desarrollar. Eso es. Entonces empezamos con lo que quiere decir la palabra ciencia. Ciencia viene a ser el conjunto de conocimientos, principios, leyes ordenadas con el fin de conocer y ver el avance de todo lo que está proyectado a nivel de la naturaleza. En la cuestión de lo largo que han sido acumulados a través de la historia, esos han sido en beneficio de la propia humanidad. Eso es cuestión de ciencia. La ciencia también vamos viendo de que el hombre ha sido intento para poder explicar en una forma satisfactoria de todo lo que acontece en la propia naturaleza. O sea que él también tiene que ver qué cosa es lo que ha hecho, qué ha intentado para el avance de la ciencia. El hombre es capaz de observar no solamente viendo, sino también tratando de ver de una manera crítica sobre la evolución, y ese desarrollo también se hace a través de interrogantes: qué cosa es lo que voy a hacer, qué cosa es lo que voy a preguntar, y luego la forma de ordenanza que yo debo de realizar para procurar también resolver los problemas. Una característica de la ciencia es sacar sus propias conclusiones, porque si yo tengo que observar, tengo que criticar y tengo que ver la manera como resolver, tengo que sacar una conclusión, y esa conclusión se debe estar de acuerdo primeramente, y luego si tengo la necesidad de modificar una ley, lo realizo. Pero ¿con qué fin? De transformar y de comprobar de que si totalmente lo que se ha realizado, se ha hecho, es totalmente válida. Luego también tenemos que el progreso de la ciencia han sido muy rápidas en los países desarrollados. Ese es muy grande, se nota a la distancia de acuerdo a la vivencia que estamos teniendo en la actualidad en los países que son desarrollados. Y luego se hace más notoria en los países subdesarrollados, como nosotros somos parte de acá de Sudamérica, que somos acá el Perú principalmente. Entonces ahí es más notorio y se nota a grande distancia. Luego tenemos también lo que se llama, en cuestión de la ciencia. En cuestión de la ciencia tenemos de que el desarrollo de la ciencia se ha puesto al servicio de la propia humanidad. ¿Para qué? Para que se tenga un beneficio propio y de acuerdo a la necesidad que se está viendo en la naturaleza. Acá también tenemos de que la ciencia también, a través de su desarrollo, se ha cometido una serie de fallas. Esas fallas que tenemos acá es que lo podemos hacer en las operaciones quirúrgicas. ¿Qué cosas quiere decir las operaciones quirúrgicas? De que el hombre de ciencia, como son los médicos, también se pueden equivocar. Entonces, también cometen fallas a nivel de las operaciones quirúrgicas y se pueden equivocar o pueden calcular mal y operan un órgano por otro. Entonces, esas fallas también, a pesar del avance de la ciencia, que tenemos la ecografía, la radiografía, también se equivocan. Entonces, tenemos que ver también que el factor que se equivoca es el factor del hombre, no el instrumento que utiliza. Luego también tenemos que ver en cuestión del armamentismo. El armamentismo lo ha construido el hombre con un beneficio propio de llegar en un momento a mantener la paz. Pero el armamentismo, a pesar que ha sido creado por el hombre, también tiene como objetivo que, a pesar de que los grandes países están bien armados, también ellos hacen conflicto propio de prevalecer lo que tiene el gran poder en cuestión del armamentismo. Y llega un momento que de repente puede haber una guerra, y esa guerra llega al conflicto de que el mismo hombre que ha construido puede hacer desaparecer todo el ser humano que se encuentra sobre la faz de la tierra.
Entonces, todo eso también tenemos que ver de que lo que el hombre está creando no está en provecho propio, sino también en el desarrollo de los países. Y el beneficio tiene que ser sobre todo en el desarrollo de la propia humanidad. Aquí va a aparecer lo que es la tecnología. La tecnología viene a ser un conjunto de procesos, dispositivos, aparatos que el hombre ha diseñado, ha construido para una necesidad, pero con el único objetivo de utilizarlo de acuerdo a los principios verdaderos. En cuestión de la tecnología ha sido creada por el hombre, por una necesidad propia, de acuerdo a lo que tenía que ver. Y la causa constante es la evolución que va a tener a nivel de la tecnología. Esta necesidad tiene que ser a provecho de acuerdo al aparato que él mismo quiere para que vea, lo utilice y sea en beneficio de la misma persona, porque quien lo va a utilizar es él, de acuerdo al avance de la tecnología. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es el avance de la tecnología y cuál es su evolución. Luego, lo que vamos a ver es una gráfica de la tecnología donde vamos viendo de que la tecnología y la ciencia en lo que vivimos es una era. Tenemos que ver primeramente que la ciencia, la tecnología y la sociedad van a mantenerse unidos en una forma indestructible. ¿Qué cosa quiere decir indestructible? Que no se van a separar, porque la ciencia necesita de la tecnología y la tecnología necesita de la sociedad, o sea, de nosotros, para poder aplicarla en beneficio de la propia humanidad. Entonces, por eso se llama indestructible. Vamos a proseguir. Luego también vamos a tener en cuenta sobre que todo, cómo es lo que estamos viviendo en la actualidad. De lo que estamos viviendo es la era tecnológica donde el hombre depende de la ciencia y de la tecnología. Por eso se llama era de la tecnología, donde el hombre está aplicando, haciendo conocer, viendo la trayectoria que va teniendo el avance de la ciencia y que el avance de la tecnología también el hombre lo aplique en la era moderna que estamos viviendo nosotros. Cualquier aparato que salga en el exterior, en los países desarrollados, inmediatamente tenemos que los países subdesarrollados aplicar la forma como obtener ese avance de esa tecnología y puede aplicarse acá en el Perú. Cada día que pase se hace más notorio. En los países desarrollados, como ustedes notan, el aparato que sale llega nuevamente al país al subdesarrollado, se demora. Entonces lo aplico después, ya ellos ya están tratando de desuso y nosotros recién estamos aplicando esa tecnología. Entonces se hace más notoria el avance de la tecnología. Si hay algún invento nuevo, la tecnología mismo lo va a apreciar y de acuerdo a eso lo vamos a notar y por lo tanto vamos a dejarnos llevar por la tecnología. Nosotros acá vemos y palpamos en la ciudad de Ica y en el Perú también, hay lugares que también son de la clase media, no la clase rica, porque la clase rica tiene todo el avance de la tecnología, todo lo que ocurre en Estados Unidos o algo, y ellos lo tienen como primicia. En cambio nosotros no. La clase media, la clase pobre, inmediatamente ellos, de acuerdo que ven en la televisión, van viendo cuál es el viendo y qué cosa ellos quieren utilizar. Entonces, la adquisición de un televisor. Siempre cualquier gente, lo más pobre, tiene su televisor. Si no tiene a colores, lo tiene en blanco y negro. Tiene también un celular. Un celular también es un elemento de la tecnología que nos ayuda a ubicar a la persona directamente con la llamada. Ya sabemos dónde está, entonces aplicamos el celular. Luego también tenemos algún equipo de sonido. Y el equipo de sonido nos salva también de alguna situación propia que tenemos en nuestro hogar, de escuchar radio o escuchar la música. Luego también debemos tener en cuenta de que si no hubiera creado el electrón E, ustedes saben que tiene el signo negativo, entonces no se hubiera descubierto lo que es la televisión. La televisión, los científicos también van a depender de instrumentos y de aparatos. En cambio, el hombre de ciencia también y de la tecnología van a depender de los principios científicos. Nosotros tenemos que estar de acuerdo al avance de la tecnología. Si avanza la tecnología, la ciencia no puede quedarse de lado. Entonces es necesario que la tecnología también se imponga en los países subdesarrollados.
porque los países desarrollados también lo ponen en provecho propio, y los países subdesarrollados también tenemos que utilizar esa parte de tecnología. Y conforme avanza la ciencia, la tecnología no se queda así nomás, porque la tecnología va de par en par y la tecnología tiene que ponerse acorde con la realidad. Es convenientemente una inquietud también que estamos acá, es convenientemente que los niños se hagan conocer sobre el avance de la tecnología, sí o no. En parte sí la tecnología. ¿Por qué? Porque el niño desde pequeño aprende más rápidamente, manipula, ve el instrumento, entonces ellos entran, como se dice, chatean en la situación propia y el niñito inmediatamente se graba cómo lo hace todo. En cambio la persona, conforme va adquiriendo, de acuerdo a su edad, se hace más notorio que no puede entrar directamente porque necesita todavía que le puedan instruir y de acuerdo a eso. En cambio el niño, viendo inquieto, viendo agarrando una cosita, entra directamente y va aprendiendo. Entonces sí, en parte es bueno, pero en parte no, porque también la tecnología va a cegar mucho el contacto con la visión del bebé. Ahora tenemos que ver el avance de la tecnología, en donde los grandes científicos han hecho el aporte. Sobre todo se está viendo la situación propia de los países desarrollados. Como tenemos el caso ahorita de la pandemia del coronavirus, entonces vemos de que los países subdesarrollados están buscando en la actualidad lo que es la cura mediante la vacuna. Y la vacuna lo están tecnificando todo, haciendo ensayos, haciendo pruebas, y eso va a pasar tiempo de todas maneras, pero ¿quiénes están aportando? Los países desarrollados, esperando de que se encuentre la cura y la vacuna exclusivamente para que pueda combatir la pandemia, y sobre todo también esto tiene que ser a nivel mundial, y nosotros en la realidad tenemos que estar viendo que tener la paciencia única, porque esto no es de la noche a la mañana, y de acuerdo a la situación propia, los países han manifestado de que posiblemente todavía la cura de la vacuna se encuentre el próximo año. Esperamos de todas maneras que haya éxito a los científicos y que el aporte sea en beneficio de la propia humanidad. Muchas gracias, alumnos, esperando de que el aporte sea positivo y en bien de la humanidad.